¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Daños Colaterales. Estamos comenzando nuestro programa, acá como siempre por la pantalla de Canal 10, con mucha información. Hoy tenemos muchos temas que vamos a plantear de actualidad y entrevistas, como lo hacemos cada fin de semana. Y nosotros vamos a arrancar el programa invitando, por supuesto, al doctor Ariel Lescano, que nos acompaña como siempre en cada programa. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo te va, buenas tardes. Karina? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, acompañarnos y decíamos, teníamos mucho para plantear en este programa y vamos a arrancar de esta manera. Vamos a hacer referencia a la tarea de los médicos legistas o del médico legista, sobre todo por los temas que nosotros habitualmente tratamos en el programa, que están referidos a distintas causas. Vamos a darle la bienvenida y vamos a saludar en este caso al doctor Martín Lerner. Él es especialista, médico legista, que tiene por supuesto su tarea no solamente con algunos casos en la provincia de Tucumán, sino también en todo el país. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Karina Ponce y el doctor Ariel Lescano le saludan aquí en Canal 10 de Tucumán. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, doctor? Hola, muchas gracias por la invitación. No, por favor, doctor, gracias a usted por su tiempo. Y bueno, queremos conocer y darle a conocer a la gente, hablar un poco de qué se trata esta tarea del médico legista y por supuesto cuál es el papel que cumplen en lo que se refiere como auxiliar de la justicia. Bueno, el médico legista, como usted bien lo menciona, es un auxiliar de la justicia. Habitualmente trabaja junto con las unidades fiscales o los jueces que solicitan su intervención, sobre todo para traer un poco de luz profesional a algunos elementos que, por supuesto, los abogados carecen, los jueces carecen, y nosotros, digamos, somos los especialistas en ese tipo de situaciones donde funcionamos como ayudantes de la justicia. Doctor, usted decía ayudantes de la justicia y también destacar la importancia de que se conozca especialmente su tarea. Ahí son muchos los médicos que se dedican a esta especialidad. Doctor, sabemos que usted también está a cargo de muchas capacitaciones a nivel nacional. Sí, existen bastantes médicos legistas. El tema es que, como toda la medicina, uno cada vez más tiende a la especialización y bueno, la medicina legal no escapa de eso. Y no somos tantos aquellos médicos legistas o peritos especializados, ¿no?, en casos de abuso sexual infantil, que es una rama muy importante dentro del universo de la medicina legal. Claro. Doctor, ¿cómo te va? Soy, colega, sos médico, sos abogado también, sos perito, docente, doctor. Bueno, un poco era cómo llegaste a estudiar estos y en qué se va a coordinar tu trabajo, doctor, o por qué estudiaste la carrera de abogacía para vincularlo o para coordinar con tu trabajo a diario. Bueno, mi historia, que es, digamos, una cosa fue llevando a la otra. Yo, por supuesto que ante todo soy médico y yo priorizo mi vocación es la medicina y inicialmente me recibí de médico, después como cirujano en el Hospital de Clínicas, después hice la especialidad de medicina legal. La especialidad de medicina legal me llevó a crear el departamento de seguridad y riesgo médico legal dentro del Hospital de Clínicas y despacito, siendo perito de la justicia y con tantas actuaciones dentro de diferentes procesos judiciales en todo el país, bueno, dije, acá me falta una patita más. Una rama. Y bueno, me recibí hace poco también de abogado, o sea, el derecho vino ya más de grande. Claro, doctor, me imagino que usted ha tenido rol importante como especialista en muchos casos, como usted decía, en todo el país. ¿Ha tenido casos aquí en la provincia de Tucumán que usted recuerde o algún caso que, por ejemplo, lo haya marcado especialmente en su tarea como médico legista? Bueno, sí, he participado en varias provincias de Argentina. Hace poco ahí estuve en la provincia de Tucumán, una ciudad hermosa, que siempre he visitado varias veces y siempre me sorprende. He participado en varios procesos en todo el país y mismo también ahí en la provincia de Tucumán, recientemente. Doctor, ¿tu intervención es en cuestiones civiles o penales?
A ver, el médico legista, al ser un auxiliar del juez, en realidad lo que hace es medicina, entonces puede actuar tanto en el foro civil como en el foro penal. En relación con lo que yo más hago, que es el abuso sexual infantil, la mayoría de esos procesos transcurren dentro del foro penal, o sea que es un delito, ¿verdad? Entonces, lo más importante es determinar un poco si hay indicios como para continuar la investigación, o si hay certeza, o si digamos no hay ninguna evidencia de que podría haber habido. Claro. Y es fundamental, doctor, como bien, bueno, vos lo sabés ahora, en este tipo de delitos, sobre todo la parte pericial y la parte médica, sobre todo. Es fundamental cuando nosotros que ejercemos la abogacía, y sobre todo yo que me dedico a la parte penal, basándonos en estos casos, en la investigación o en el trabajo de los peritos y los peritos médicos, para nosotros es fundamental ver los informes estos para después llegar a un debate oral. Bueno, diste en el clavo, porque sobre todo en este tipo de delitos, la prueba pericial es sobre donde se centra el proceso, porque la prueba pericial es quien determina si hay signos, síntomas o hallazgos compatibles con abuso sexual, y es por eso que la prueba científica debe tener tal rigurosidad que debe ser específicamente determinante por las consecuencias jurídicas que puede tener. Entonces, la prueba pericial es fundamental y debe tener un rigor científico, pero muy, muy profundo. De hecho, mismo en digamos, publicaciones internacionales y hay un montón de bibliografía al respecto, donde nosotros los médicos todavía no terminamos de ponernos de acuerdo en algunos hallazgos donde podemos determinar si es compatible con abuso sexual o no. Así que si dentro de los médicos todavía no podemos llegar a determinar específicamente cuáles son con certeza todos los síntomas o signos, mejor dicho, de abuso sexual, imagínese en una prueba pericial que no tenga el rigor científico que requiere, ¿verdad? Doctor, es una temática bastante fuerte, bueno, muy complicada. Recién también hacía referencia y le consultaba, me imagino que con su experiencia y toda la tarea que ha realizado, justamente como médico legista, ¿hay algún caso en particular que usted recuerde, que lo haya marcado especialmente o que lo haya llevado a destacar justamente su labor para determinar de que hubo, por ejemplo, un abuso hacia un menor o hacia menores? Bueno, sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Existe el abuso sexual infantil, es un flagelo que nos castiga como sociedad, que realmente está presente y todos nosotros como profesionales de la salud debemos poner nuestro mayor empeño para tratar de que eso no ocurra o minimizarlo. Pero también ahora la balanza se está inclinando un poco hacia el otro, es decir, las imputaciones falsas. Vale, es decir, son los problemas de adultos que terminan en denuncias de abuso y con una imputación falsa de un delito en el cual la intención es alejar al otro adulto del menor para evitar el contacto, simplemente por una cuestión de exparejas que termina sufriendo el conflicto de los adultos, termina siendo el menor, que es sometido a un montón de entrevistas psicológicas, de revisiones médico-legales que no tienen ningún sentido. Claro, ¿no? Hemos planteado mucho estos casos, ¿no? Sí. Sobre todo acá en el programa, teniendo en cuenta lo que explicaba, ¿no? Una separación conflictiva donde el objetivo sería directamente distanciar al pequeño de su relación parental o con la familia, del papá o de la mamá. Lo hemos visto mucho, lo hemos tratado mucho aquí en el programa y en muchas oportunidades también se hizo referencia que es como una suerte de constante, ¿no? Que cada vez son más los casos donde se pueden observar estas situaciones, doctor. Cada vez con mayor frecuencia, pero sobre todo basados en informes periciales que carecen de absoluta rigurosidad científica, es decir, un hallazgo
que hace 20 años o 10 años o 5 años era considerado como presuntivo o como un signo de abuso sexual. Ya la bibliografía internacional la ha descartado por completo. Entonces, si los peritos que intervienen en estos casos no están adecuadamente actualizados y preparados, y no solamente preparados, sino con la experiencia necesaria para identificar estas lesiones que pueden llegar a ser compatibles. Hoy por hoy tenemos una clasificación que tiene cinco clases de hallazgos, donde los cuales los únicos que tienen certeza son los últimos dos. Entonces tenemos más del 60% de hallazgos en el examen físico que no son compatibles con abusos sexuales, y bueno, en base a esas imputaciones falsas es donde se deriva todo este problema, que la mayoría termina siendo absuelto después en la justicia, pero bueno, esto lleva un proceso larguísimo. Doctor, ya por suerte y teniéndote a vos y escuchándote, un poco comentarte lo que tal vez en un debate se llevó a cabo, que un perito, un colega tuyo, estableció que no había lesiones, pero sin embargo, sabés que a través del debate, y ya que estamos, y vos nos lo podés explicar, te agradecería, se estableció que se lo condene a estas personas porque había un porcentaje que puede haber de himen complaciente, aún que el perito había dicho que no existían lesiones, ningún tipo de lesiones, y otro colega estableció que podía haber un porcentaje. Si vos podés explicar un poco qué es el himen complaciente y cuál es el porcentaje que puede darse en esas situaciones. A ver, dentro de la terminología médica hay un montón de variedades. Cada vez que nosotros empezamos a publicar más y a leer más, nos vamos dando cuenta que hay un montón de entidades médicas que antes nosotros las relacionábamos con abusos infantiles, y viendo estudios comparativos en menores que habían sufrido abuso sexual infantil o que tenían esos hallazgos versus un grupo control, existía a veces hasta un 60% de hallazgos en los menores sin presencia de abuso sexual de las lesiones que nosotros hace un tiempo describíamos como sugestivas de abuso sexual. Claro. Entonces la bibliografía ha ido modificando mucho estos conceptos, y el himen complaciente es todavía uno de esos elementos grises dentro de la terminología médica, que se refiere al himen, que es la membrana que separa el introito vaginal, en las mujeres por supuesto, de la vulva. El himen complaciente resulta ser un himen redundante. En realidad no complaciente es un término que no está bien acuñado, porque el himen va sufriendo variaciones con los procesos hormonales que presenta la niña, y cuando en un momento era complaciente o más elástico, por decirlo de una manera, cuando llega la pubertad o cuando recibe más estímulo hormonal, se transforma en un himen más grueso y más fuerte. Entonces, quien tenía un himen complaciente ahora no lo tiene. Entonces, ahí es donde yo quiero reforzar que la prueba pericial debe estar muy bien basada en datos académicos y científicos, porque decir himen complaciente y bueno, no es lo mismo. No es lo mismo decir himen complaciente a los 5 años, 4 años que a los 11, 12. ¿Cómo se puede trabajar, doctor, en esto que usted planteaba, ¿no? La necesidad de que los médicos especialistas se vayan actualizando, que tengan las herramientas necesarias, ya sean para hacer un perito de parte o porque son llamados por la justicia? ¿Cómo están trabajando especialmente en este sentido aquí en el país, doctor, que usted tenga conocimiento? Bueno, yo creo que parte mucho de un interés personal, claro, ¿no? Sí. O sea, es decir, yo no puedo ser perito, soy perito oficial de la justicia, y no puedo por ética profesional y por las consecuencias gravísimas que pudiera generar mis informes, no puedo no estar actualizado. Tal cual. Lo que se recomienda ahora en términos de abuso sexual, y es lo que yo hago en mi equipo de médicos legistas, es la revisión por pares. Es decir, cuando uno detecta que podría haber signos presuntivos o evidencia de abuso sexual, esas imágenes o esos
ese video, sobre todo, que es mejor, hacer una revisión por par, es decir, por un médico legista del equipo, por supuesto, con la rigurosidad de la prueba que eso requiere, ¿verdad? Con la confidencialidad que eso requiere, sin mencionar a quién corresponde, ¿verdad? En esas imágenes, pero sí una revisión por pares. Y en el caso de que los dos confirman, porque nosotros somos médicos, así que a nosotros no nos importa quién es el culpable, ni si bueno, a nosotros lo que nos importa es ser auxiliares de juez y decirle, bueno, esta es la realidad científica. Claro. Y bueno, eso es un gran apoyo, ¿no? En el tema de la revisión por pares, antes del informe final. Sí, bastante importante, doctor, y sobre todo para cuando todos estos elementos probatorios, y de este caso de delitos específicos, para los jueces es importante y es justamente la mayoría de las sentencias se basan, yo conozco muy pocas veces que se apartan de los dictámenes periciales en estos casos, por eso que vos me digas que tengas una actualización permanente, que sean de forma específica, que sean articulados y no tan solo el informe médico, sino el informe psicológico, son fundamentales. Por eso me parece que, sobre todo lo que vos estás planteando en este momento, la actualización de los profesionales es fundamental como auxiliar de la justicia. Absolutamente, absolutamente. Bueno, a mí me ha tocado participar en numerosos debates orales. Claro. ¿Cuál es la pericia inicial que lo lleva al imputado a un juicio oral? Carecía de tanto rigor científico que, bueno, para mí el trabajo es mucho más sencillo porque es más fácil rebatir una pericia que no esté bien hecha, pero después casi todos terminan absueltos porque están basados sobre hechos relativamente subjetivos de un perito que muchas veces no tiene la especialidad que corresponde, o a veces ni siquiera son médicos legistas. Y bueno, a veces ocurre, son cosas que lamentablemente pasan y bueno, a veces inocentes pasan por este proceso que es tan doloroso, ¿no? Y que deja una marca imborrable. Tal cual, doctora. Es muy importante también, como decíamos, conocer cuál es la tarea, la importancia, por supuesto, como usted decía, de que sean médicos especialistas, legistas, los que estén actuando tanto en el ámbito oficial o como de parte, en muchísimas causas que se dan aquí en Tucumán y, por supuesto, también a nivel país. Doctor, nosotros le agradecemos mucho esta comunicación con Daños Colaterales, por su tiempo para hablar sobre este tema y esta situación, pues, justamente aquí en nuestro programa. ¿Sí, doctor? Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Perfecto, seguramente así será. Bueno, ahí estábamos entonces con el doctor Martín Lerner, médico legista, muy claro él en sus conceptos. Claro, ¿no? Karina, claro, y sobre todo fundamental la actualización de estos profesionales para que se pueda dar después a luz en un debate y no se pueda condenar a personas inocentes. Es fundamental, fundamental la actualización de los peritos. Es una función de alta responsabilidad, como él decía, ¿no? Hay que observar casos donde lamentablemente esa situación no se ha planteado, ¿no? En distintos procesos, así que es importante conocer qué es lo correcto y cuáles son los pasos que se deben seguir en cada situación. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema, ¿sí? Vamos a hacer referencia a la actualidad, a procesos judiciales que se van desarrollando aquí en la provincia de Tucumán, y vamos a hablar de un caso referido a un joven de la ciudad de Alderete, ¿sí? ¿Por qué? Porque este proceso de investigación está referido a un proceso oral y público que puede comenzar muy pronto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la justicia, el Ministerio Público Fiscal, determinó llevar a juicio al acusado de matar a su amigo en Alderete. Esto ocurrió en marzo del año 2023. En la audiencia que se ha realizado durante esta semana, donde Jorge Luis Carranza es el único acusado, cumplió 16 meses de prisión preventiva y él está acusado por la muerte, en este caso, de Carlos Josué Farías, de 24 años. Él perdió la vida, como decíamos, en marzo de 2023 en su propia casa a raíz de un disparo que recibió en la cabeza como consecuencia de un escopetazo. Sí, ocurrió en el barrio Independencia de esa ciudad. Ya el fiscal dijo que estaban en condiciones de hacer el requerimiento o la apertura al juicio oral y público, que podría realizarse justamente en los próximos meses, en las próximas semanas tal vez. Ya, por supuesto, el juez va a decidir cuál es el
el tiempo que va a tomarse para que efectivamente se pueda determinar la culpabilidad de este joven referido a su amigo. Circunstancias que por supuesto en la investigación van a determinar la culpabilidad o no. Y aquí, doctor, hacer una consulta al respecto, ¿no? Me llamaba la atención de lo que decía la información respecto de 16 meses de prisión preventiva y lo que ha durado el proceso hasta llegar justamente a la posibilidad de un juicio oral y público. ¿Puede darse esta situación, doctor, de que sea tan extensa la prisión preventiva o se vaya extendiendo de este modo? Sí, muy buena pregunta, Karina, y por lo general en estos casos se dicta la prisión preventiva o el Ministerio Público Fiscal solicita la prisión preventiva y se la solicita por un plazo específico. Nos acordemos que la prisión preventiva, en forma clara y precisa, es para evitar que se obstaculice la investigación, es decir, para dar las garantías en la investigación que se pueda desarrollar libremente, que no haya peligro de fuga. Es decir, estamos hablando del proceso mismo, que el proceso se pueda desarrollar en forma precisa, clara y sin ningún problema. En este caso se plantea un peligro de fuga, se plantea que puede haber como consecuencia de obstruir el proceso que se le dicte una prisión preventiva. Esa prisión preventiva se puede prorrogar hasta tanto termina la investigación y se van desarrollando distintas audiencias en las cuales el defensor del imputado puede pedir la libertad o puede pedir otras alternativas a la prisión preventiva. Llamémosle arresto domiciliario, con tobilleras o directamente que otra persona sea responsable. En este caso, todo el tiempo que duró la investigación y como bien lo decía el informe, estamos hablando de una investigación que es muy rápida, clara y precisa, por lo que tenemos conocimiento nosotros. Estamos hablando en marzo del año 23, ya terminó la investigación y se está pidiendo en forma específica el debate ya. Es decir, termina el debate y una vez que se dé el debate se verá si esta persona está condenada o absuelta. Perfecto, muy claro, doctor. Y bueno, hablando un poco de los casos judiciales aquí en la provincia de Tucumán. Y vamos a hablar de otro tema de actualidad, sí, que ha tenido repercusión nacional y está referido al abuso sexual. Estamos hablando de una mujer que denunció a 2 deportistas rugbyers, integrantes de la Selección Nacional de Rugby, en este caso de Francia. Estaban acá en la Argentina, se ha realizado una denuncia formal en la justicia contra 2 de ellos, muy jóvenes, uno de 20 y otro de 21 años, que fueron formalmente acusados. El contexto, una fiesta, un lugar donde ellos estaban justamente compartiendo con todo el equipo, ¿sí? Ese equipo del seleccionado francés de rugby, y además otras personas que se encontraban allí. Una suerte de fiesta, después un boliche, donde conocen a esta mujer. Uno de ellos la invita a pasar la noche, pero cuando ella llega al hotel donde estaban alojados, se encuentra con una situación muy violenta, una denuncia con características, digamos, similares a lo que pasó acá en Tucumán con el caso Vélez, ¿no? No sobre todo por esto, sino porque cuando ella llega al lugar donde se iba a dar el encuentro, estaba otro de los rugbyistas dentro del dormitorio. Ella habla de una situación muy violenta, de acuerdo a lo que ha manifestado en la justicia, está hablando concretamente de un abuso sexual, golpes, una violación, y que no solamente se dio por parte de la persona que conoció allí en este boliche, sino también por el otro joven de 21 años, también integrante de este seleccionado, que directamente hizo exactamente lo mismo. La denuncia hace referencia, doctor, a situaciones muy violentas, como decíamos, no solamente el tema del abuso sexual, sino también de golpes, de daños físicos graves y también psicológicos, ¿sí? Es una cuestión que, como decíamos, tiene mucha actualidad referido a este tema, mucha repercusión, sobre todo porque estas personas, estos 2 jóvenes, tienen hoy prisión preventiva. Esto sucedió en la provincia de Mendoza. Y a colación de todo esto vamos a hablar del diccionario jurídico referido justamente a estas causas de abuso, doctor. Mira, justamente el caso que acabas de plantear, Karina, es un caso tan especial que nos llama mucho la atención porque son situaciones muy similares, situaciones muy específicas y lo mismo que sucedió en nuestra provincia. Estamos hablando de un caso de abuso sexual como consecuencia de que una persona es trasladada a un hotel y donde había jugadores profesionales, en este caso de rugby, y lo que había sucedido en nuestra provincia, jugadores de fútbol. Son situaciones muy similares
están en plena etapa de investigación. Por lo que nosotros hemos tomado conocimiento, se pidió la detención de estos dos deportistas que fueron trasladados a Mendoza para que declaren, para que se sometan al proceso, y además de que quedarán detenidos. También se hicieron las primeras medidas, se sacaron todas las cámaras que están dentro del hotel. Claro. Si bien toda la ropa que era de la habitación ya fue, lo mismo pasó acá en la provincia de Tucumán, ya fue, no se puede tener acceso a ellos. Claro, ya la que sacaron después que desocupan la habitación de ese hotel, ¿no? Como se hace habitualmente. Exactamente, Karina, y es la misma situación que sucedió acá en Tucumán. Pero bueno, veremos la investigación en Mendoza. Ahora el fiscal ya tomó participación, ya actuó, ya está la denuncia. La abogada contó detalles drásticos de cómo fueron, de la agresión que sufrió esta chica, no tan solo del abuso sexual, sino de la agresión física a la cual fue sometida, de una violencia muy pocas veces, que es un daño que en este momento creo que está siendo sometida físicamente y psicológicamente, está siendo atendida, ya que le quedaron secuelas importantísimas como consecuencia de este hecho, de este delito. Incluso, doctor, hablaba de situaciones de ahorcamiento por parte de los dos jóvenes hacia ella, ¿no? En el momento en que se daba el tema del abuso, más allá de los golpes y de los daños físicos que le han provocado. En este caso, doctor, ¿esto podría agravar la pena en caso de ser acusados estos jóvenes del abuso sexual hacia la mujer? Sí, mira, Karina, y justo uno de los temas que vamos a tratar hoy en el programa, el tema del abuso sexual, las distintas clases de abuso sexual que hay, abuso sexual simple, que está establecido en nuestro Código Penal, en el artículo 119, el abuso sexual también gravemente ultrajante, que es cuando se lleva a cabo como durante bastante tiempo o en distintas situaciones o reiteradamente, y el abuso sexual con acceso carnal. Ahí, cuando hablamos de abuso sexual, está tipificado este delito en el Código Penal y está tipificado con una pena que va desde 4 meses de un abuso simple hasta los 20 años, cuando tenemos distintos tipos de agravantes. En este caso, como vos bien lo planteas, Karina, imagínate que estamos hablando de un delito, uno de los más graves que hay, porque hay abuso sexual. Se denunció que hay acceso carnal, con acceso carnal, de 2 o más personas ejerciendo la violencia, entonces, y gravemente ultrajante, y que le provoca un daño físico, que es lo que estaban planteando la abogada de la víctima, que le causó un daño físico irreparable, tanto físico como psicológico. Entonces, estamos con una pena en expectativa de una pena que puede ir hasta los 20 años. Es uno de los delitos más graves que sucede. El delito más grave en esta situación es cuando hay abuso sexual seguido de muerte. Claro. Exacto, pero bueno, las situaciones, como usted comentaba, las características violentas que ha tenido esta denuncia o este abuso que sufrió esta mujer de 39 años allá en Mendoza, lleva a plantearse, ¿no?, cómo se podría dar en el ámbito de lo penal aquí en nuestro país para estos dos jóvenes franceses que en estos momentos están siendo acusados por esto, ¿no? Bueno, nosotros ya vamos a seguir seguramente con más aquí en Daños Colaterales. Nos vamos a la primera pausa, ya en minutos vamos a estar con más entrevistas y más temas de actualidad aquí en Canal 10. Bueno, y de esta manera estamos arrancando el segundo bloque de Daños Colaterales y bueno, nosotros anticipábamos más temas de actualidad. Y uno de ellos, doctor, tiene que ver con el caso del pequeño Loan Peña, este pequeño que desapareció ya hace un mes en la provincia de Corrientes, y esto trajo a colación a la memoria un caso que también habíamos mencionado cuando hacíamos la entrevista con la gente de Missing Children, que es el caso de Duilio Fernández. Vamos a presentar un informe de este caso del año 1996 en Tucumán. El caso de la desaparición del pequeño Loan Peña en la provincia de Corrientes trajo a la memoria de los tucumanos el nombre de Duilio Fernández. El primer día del año 1996, el pequeño Duilio Fernández, que entonces tenía 3 años, junto a su hermano y otro amiguito, fueron a comprar un helado en un balneario en el paraje El Timbó. Como no les alcanzó el dinero que habían llevado, los chicos más grandes fueron a pedirle más a sus padres y dejaron al nene con el heladero.
Justo en ese momento se desató una tormenta fuerte y la gente empezó a correr en busca de refugio. Todo era caos y en medio de esa confusa situación, Duilio desapareció para siempre. Ni él ni el heladero estaban allí cuando los chicos volvieron a buscarlo. La tormenta duró apenas 15 minutos, pero fue tiempo suficiente para borrar cualquier rastro que pudiera haber quedado del menor, que actualmente tendría 32 años y sigue desaparecido. A los pocos días de la desaparición de Duilio, su familia recibió el primer llamado. Una voz desconocida les pedía un rescate de $30.000. Unos días después, como las que tenía su hijo. Los meses fueron pasando y también los años sin que el misterio se resolviera. La búsqueda de Duilio en las redes sociales facilitó que en 2015 su foto llegara a Estados Unidos y así la familia Fernández recibiera un día un llamado de alguien que aseguraba que un joven que vivía en ese país podría ser él. El nombre de ese joven era David. La familia de cómo sería el rostro de Duilio ahora ya convertido en un hombre. La mamá de Duilio apenas conserva unas pocas imágenes del pequeño, esas fotos del nene a orillas del río, en el paraje en Timbó, el día que se perdió y casi toda la ropa que tenía hasta ese momento. De todo se fue desprendiendo con el tiempo para ayudar a la investigación y ahora lamenta no poder contar con esos recuerdos. Su familia no pierde las esperanzas y continúa la búsqueda, viralizando su imagen, recordando sus cumpleaños, la fecha y el lugar donde desapareció, esperando, a pesar de los años, tener alguna información sobre Duilio. Es por eso que a través de Daños Colaterales aportamos nuestro granito de arena para recordar el caso y traer a nuestra memoria la imagen de ese niño tucumano que desapareció el 1 de enero de 1996. Y bueno, lo decíamos en el informe, ¿no? Traer a la memoria el caso de Duilio Fernández, que desapareció el 1 de enero del año 1996 y que por supuesto todavía su familia lo busca. Y veíamos incluso estas publicaciones en redes sociales donde hablaban de este trabajo permanente, que nunca dejaron de buscar a su hijo. Tanto sus padres como así también hoy sus hermanos adultos siguen en la búsqueda y siguen tratando de obtener información, ¿no? Vamos a ver ahora un video que justamente compartió en redes sociales Clara, la mamá de Duilio, cuando él habría cumplido años el pasado 5 de mayo, haciendo referencia y volviendo e insiste justamente en conocer información sobre, en ese momento, el pequeño Duilio desaparecido. Bueno, esa frase realmente conmovedora, ¿no, doctor? El hecho de que no sepan dónde está su hijo, una madre que sigue buscando, un padre también, como decíamos, toda su familia y sus hermanos tratando de obtener información a pesar de los años, ¿no? Han pasado 28 años de la desaparición de este pequeño, que es un caso que, como decíamos, ha devuelto a la memoria a los tucumanos, referido con lo que ha pasado con el pequeño Loan Peña, de 5 años, que hace un mes está desaparecido en la provincia de Corrientes, ¿no? Sí.
Sí, Karina, qué dolor para esta familia, qué dolor para esta madre. Después de ver las imágenes, de acordarnos, nosotros que tal vez los que tenemos unos años ya, nos volvió a la memoria esta situación, este chiquito, esta situación en ese 1 de enero, la búsqueda constante de la familia, las situaciones por las que pasaron, los pedidos de rescate. Como está tan claro en el informe, Karina, que nos hiciste volver a recordar y a memorar todo el sufrimiento y el sufrimiento de esta familia, de esta madre, las situaciones especiales, después cuando él se le hacen ADN a una persona en Estados Unidos. Joven en Estados Unidos, sí. Sí, y tantos años, Karina, tantos años de lucha, de sacrificio, de acompañamiento. Duele de verdad no poder tener una noticia real sobre qué le pasó a Duilio. Por eso esperamos que, como vos bien lo decías, Karina, la situación por la que en la actualidad Argentina está pasando, que es la desaparición de Loan, tenga un final feliz. Ojalá. Se pueda hacer. Hay otros elementos, Karina, ahora ya hay otra tecnología. Exactamente, Karina, y sobre todo eso, ¿no? Lo que vos estás planteando, otras tecnologías, si bien está engorroso en el primer momento de la investigación, yo estoy convencido que con lo que causó esta búsqueda de Loan, se va a llegar a una situación distinta a la que le pasó a Duilio. Ojalá sea pronto, sobre todo para que sepamos específicamente qué es lo que pasó, a pesar de toda la investigación que se están realizando, hay detenidos en la causa y demás, pero hasta el momento nada se sabe del pequeño Loan y es lo que preocupa. Sí, ¿no? Y desde acá, Karina, todo el acompañamiento a la familia de Duilio, acompañarlo y que sigan en la lucha y seguir con la fuerza de esa madre. Tal cual, exactamente, que esta fuerza seguramente se va a seguir haciendo escuchar permanentemente para saber dónde está el pequeño Duilio Fernández. Y nosotros, por supuesto, como decíamos, aportando nuestro granito de arena a través de nuestro programa de daños colaterales. Ahora vamos a hacer referencia a falsas denuncias, que es una de las temáticas del programa, y nosotros vamos a presentar en este caso a el señor Sergio Mastandrea, ¿sí? Estamos en comunicación con él para hablar de un caso específico referido a una falsa denuncia. Sergio, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. No, por favor, muchísimas gracias. Karina Ponce le saluda desde acá, también el doctor Ariel Lescano, abogado penalista que nos acompaña aquí en el programa. Bueno, ¿de qué se trata esta situación de falsa denuncia que usted y su familia están viviendo? Bueno, primero que nada, decirle que soy de Uruguay. Sí. Es un caso que se recorrió varios países de América. Mi hijo con 20 años tiene un encuentro sexual con una mujer de 36, de nacionalidad extranjera. Todo surgió que mi hijo luego va al almacén de la esquina de casa, le compra un refresco, quedaron grabados, la gente lo conoce todo a mi hijo. Después van a la placita, a plena luz del día, media hora tomando un refresco, todo normal. Sí. Esta señora es descubierta por un amigo de su marido trabaja para el interior del país, no está de lunes a viernes, esto fue un martes. Entonces, esta señora dice que mi hijo la tenía secuestrada. Hay videos de que demuestran todo lo contrario. Y bueno, lo denuncia a mi hijo. Todos pensamos que era una causa armada, porque a los 10 días esta señora, con 2 abogadas, una con antecedentes penales, nos extorsiona y nos pide $20.000 para sacar la denuncia. De todo esto hay grabaciones subidas a las redes sociales, a artículos de prensa, nacional e internacional. Denunciamos todo, pero en ese momento ya mi hijo estaba en la cárcel, porque con las leyes de género, que tanto en Uruguay como en otros países, solamente con la palabra de la mujer basta para enviarte a la cárcel preventivamente. Bueno, la fiscal del caso nos cita a declarar. Ahí se descubre que se había planificado una extorsión. A mi abogado lo contactan por las redes sociales, por atrás de fiscalía, para pedir el monto de $20.000 para retirar la denuncia.
Es decir, que el pedido se hacía no solo en la justicia, sino también en forma personal, contactándose con su abogado, como usted decía, con la familia, pidiendo el dinero para levantar la denuncia. Sí, era todo algo armado, porque aparte sabían que yo tenía la venta de una casa y el monto y todo, sabían. Hay grabaciones, de todo lo que digo hay grabaciones. Sí. Sergio, ¿cuándo fue? Esto fue en septiembre de 2019. Y desde ahí seguís con la... Desde ahí él quedó detenido, tu hijo, y después, ¿cuándo se fue el debate oral? A los 2 años, pero hubo un ocultamiento. Por favor, contame cómo seguía la historia, era para saber más o menos cuándo había sido y después si se llegó a un debate oral. Claro. Sí, se fue a juicio oral. Mientras tanto, la fiscal del caso le toma declaración a los extorsionadores, que es la mujer, el marido de ella, que participó, las abogadas, y a mí. Bueno, ahí se comprueba de que había habido una extorsión, ahí se comprueban de que la mujer conocía a mi hijo, porque ella mintió de primera que no sabía quién era mi hijo. Se descubre todo. Ahora, pasa algo que las fiscales, bueno, es inédito, creo, en el país, al menos nuestro, que las 2 fiscales del caso se olvidan de apagar el aparato que graba las audiencias y en 5 oportunidades comienzan a decir que la mujer era una mentirosa, que había mentido en todo. Ese audio recorrió toda América, hasta en España. Y bueno, y al otro día hace un documento al fiscal general diciendo que hay un inocente privado de libertad por un hecho que no cometió, que se investiga a esta mujer por extorsión, al marido y abogados, y que la investigación está contaminada y pide que sea parte del caso. Entonces, ¿qué hace el fiscal general? Que ahora ya no está más, que se llama Jorge Díaz, que es el ser más nefasto que hay en la justicia uruguaya de los últimos 15 años. Esconde toda la investigación y pone a otra fiscal, una fiscal que acá le llamamos la tapa causas. Entonces, no meten en la carpeta investigativa en la que ella sigue, otra fiscal, de todo lo que pasó con esta fiscal, que llegó a la conclusión de que la mujer había mentido en todo, era una falsa denuncia, y que mi hijo estaba preso siendo inocente, aparte de audios escritos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo contrato, cambio de abogado, contrato a uno de los mejores abogados del Uruguay, que me traicionó, porque yo quiero recuperar esas audiencias donde se decía todo, se descubría toda la verdad, el documento ese famoso, y el abogado me decía que no los encontraba, que estaba todo desaparecido, y yo quería denunciar. Entonces me fui dando cuenta que este abogado había algo que estaba mal. Estaba haciendo otras maniobras, digamos. Claro. Ahora, voy a decir la verdad, yo no vi nada, yo fui hostigada y preparada para mentir contra Adrián Mastandrea. Eso es juicio nulo en cualquier lado y procedimiento contra los fiscales, porque aparte hay detalles que dice la testigo propia de ellos,
de que le obligaban a decir que mi hijo estaba armado, cuando era mentira. Y otras cosas más que dice, que es muy largo de contar, pero terrible, terrible, taparon todo. Entonces condenan a mi hijo a 8 años de cárcel. Vamos al Tribunal de Apelaciones. Sí. Queremos presentar nuevamente las pruebas y nos rechazan las pruebas. ¿Qué pasa? Acá hay una justicia feminista radical que cuando la causa viene torcida pasa por determinados fiscales y jueces. Acá se le llama la manada. Es una asociación para delinquir entre fiscales y unos pocos jueces que va a ese tribunal nos rechaza todas pruebas. En ese intervalo denunciamos a un fiscal que es el presidente de Gremios Fiscales del Uruguay, que fue el que ocultó toda la prueba de la extorsión, donde esta mujer tendría que haber sido condenada. Esa denuncia hoy actualmente está abierta porque la archivaron sin darle cuenta ni al denunciante ni a la víctima, como corresponde. Cuando descubro todo, porque descubro yo todo, me reúno con los abogados que los traicionaron, le pregunto, por último, de manera tan impune que nadie lo puede creer, porque aparte yo tengo pruebas de audios, de videos y de escritos. Claro. Por eso la causa es viral, tanto en Uruguay como en varios países, la causa de mi hijo. Exactamente. Que cualquiera ve, le invito a que pongan causa Mastandrea en YouTube o donde quieran. Y van a ver toda la información. Me han entrevistado de España, de Estados Unidos, de Uruguay, de todos lados. Claro. Entonces es increíble, ¿no? Seguimos con toda eso impunidad. Un poco, Sergio, de cómo siguen ahora, en qué situación están judicialmente o cómo sigue tu lucha. Y bueno, vamos a casación. Y casación, no sé si igual es en Argentina, que a ellos ven lo que no investiga casación. Entonces resuelven decir que está bien procesado mi hijo porque ellos ven, no sé cómo son los términos de abogado, no van a la prueba. Ahora estamos con la revisión. Claro, son cuestiones puras de derecho. Claro, pero todos con tecnicismos, cuando todos saben que acá hubo un fraude procesal de la fiscalía, porque tengo fiscales grabados, jueces, abogados, testigos, y no hay forma de hacer justicia porque o es mi hijo o es los fiscales más importantes del Uruguay. La verdad que es muy difícil la situación que usted plantea, Sergio, y nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos, como usted decía, una causa que ha tenido repercusión internacional. Bueno, hoy la estamos planteando aquí en el programa en Tucumán, en Argentina, y seguramente lo vamos a seguir haciendo, digamos, un seguimiento de lo que es la causa de su hijo. Sí, Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. Que pasen bien. Muy amable. Ahí estábamos entonces con Sergio Mastandrea, bueno, hablando del caso de su hijo, ¿no? De Adrián, que seguramente lo vamos a seguir. Un tema también de actualidad que, como él decía, ha tenido mucha repercusión. Con muchísimos temas hemos estado hoy en el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos. Doctor, muchas gracias también. Muchísimas gracias, Karina. Nos vemos entonces el próximo fin de semana, el próximo domingo a las 17:30, con daños colaterales, con más temas de actualidad, informes y, por supuesto, también las entrevistas a lo que ya los tenemos acostumbrados a través de la pantalla de Canal 10. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.